¿Cómo estamos en cuanto a la teoría de máximos y mínimos, de criterio de la primera y segunda derivada? Bueno, eso. Entonces, Carlos dice que más o menos, pues que estamos mal, entonces la idea sería hacer un repaso con él. ¿Y qué dice el resto de los compañeros? ¿Cómo están en cuanto a la teoría? O si no, Bueno, pues comenzamos con un repaso. Listo, dime. un poco regular, la verdad. Ok, perfecto. Listo, entonces hagamos algo. Hagamos un breve repaso de los criterios, ¿sí? Que teniendo claro los dos criterios de la primera y segunda derivada, logramos resolver todos los ejercicios. ¿Qué es lo más difícil cuando nos enfrentamos a un problema de optimización? Que creo que es lo que más cabezones los puede tener, es hallar la función que me modele ese problema. Entonces, yo les traje dos ejercicios de esos. Igual, pues si ustedes tienen por ahí uno y lo vemos y si lo logramos resolver, bien. Pero lo principal acá es lograr entender la teoría. Entonces, ay Dios, esperen. Lo que, lo que llamamos el concepto de máximos y mínimos, ¿cierto? Déjenme yo borro esto por acá. Le pongo esto aquí. Muy bien, entonces comencemos con lo que es el criterio de la primer derivada. Criterio de la primera derivada. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de la primera derivada? Bueno, este me sirve a mí para resolver, para determinar. Entonces, con él puedo determinar máximos y mínimos relativos, ¿sí? Relativos. Que ahí es cuando yo hablo de que son máximos y mínimos en una región determinada. O pues son máximos relativos o locales, entonces en unos puntos. No es que sea el máximo de toda la función ni el mínimo de toda la función. En eso data como la diferencia. ¿Listo? Entonces determinamos máximos y mínimos relativos o locales, ¿sí o no? De cierta función, por ejemplo, una función y igual a f de x, la clásica. Y este criterio tiene ciertos pasos para resolver cualquier función. Entonces, digamos que a mí me entregan una función y igual a f de x. Yo quiero hallar los máximos y mínimos relativos o locales de esa función. Entonces, ¿qué pasos yo debo seguir? Hay unos pasitos básicos. El primer pasito es que debo derivar la función. Entonces, derivar f de x o y igual a f de x. ¿Listo? Luego el siguiente paso es encontrar valores críticos o puntos críticos. Entonces los puntos críticos. ¿Listo? ¿Qué es los puntos críticos? Los puntos críticos son los valores para x en donde la derivada se hace nula o discontinua. Entonces usted con los puntos críticos determina los valores para x donde. Entonces, valores para x donde f' de x es igual a 0 o f' de x es discontinua. ¿Listo? Discontinua. Por acá, por este lado de los puntos críticos. Luego, el tercer paso es analizar el cambio de signo. Se los anoto porque es bueno que lo tengan como para que les sea más fácil. El cambio de signo de la derivada que, pues cuando pasa por esos valores críticos o puntos críticos. Cuando se, cuando f de x pasa por los puntos críticos.
por los puntos críticos. Entonces ya con eso yo sé, al analizar este cambio de signo, yo puedo saber si es un máximo o un mínimo. Esto me lleva a lo siguiente, que es otro pasito, truquito, y es si la pendiente, o sea, la derivada, si la pendiente evaluado en los dos puntos críticos o en el punto crítico que se tenga, pasa de un más, o sea, da más y luego da menos, entonces se obtiene un máximo relativo. Ya vamos a hacer un ejercicio y pues va a ser más fácil observarlo. Y otro caso es si pasa de menos a más, ese es un mínimo. Tiene sentido, ¿cierto? Que esto también nos sirve para entender lo que es creciente y decreciente. Si vamos para un máximo, pues crece. Si vamos para un mínimo, decrece. Que ahorita hablamos bien eso, listo. Esto lo sabían, lo tenían claro. O les sirvió, sabían esto, lo tenían claro en este instante. Chicos, ¿me escucharon? ¿Esto lo sabían o no? Me pueden escribir si quieren, ya logré organizar eso. ¿No lo sabían? Ah, bueno, listo. Entonces, esto es muy útil y les sirve pues, para todos los problemas que vayan a resolver. Entonces, esto en cuanto al criterio de la primera derivada. Ya si nos vamos a hablar del criterio de la segunda derivada, también tenemos unos pasitos. Entonces, vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada también me sirve a mí para determinar los máximos y mínimos. Entonces usted dirá, ah, bueno, pero con los dos determinamos lo mismo, sí, pero hay unos casos donde es más útil o es más fácil hallar los máximos y mínimos por el criterio de la segunda derivada que por el de la primera. Es un poquito más sencillo, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces los pasos. El primer paso sería derivar una vez, derivar f de x y volver a derivarla. Entonces vamos a obtener f' de x y f2' de x. Ese es el primer paso, derivar dos veces la función. Luego, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso va a ser encontrar los valores críticos. Entonces encontramos puntos críticos. Pero solamente nos van a importar que esos puntos críticos anulen a la primera derivada. ¿Listo? O sea, es como hacer lo mismo que acá. Entonces, usted luego de que tiene esos puntos críticos evaluados en la primera derivada, eh, pasa, o sea, busca los valores de esos puntos críticos, busca los valores donde la derivada de la función se anule, o sea, sea igual a cero. Entonces va a obtener 1, 2, 3 valores, quién sabe, x1, x2, xn, pueden ser muchísimos, listo. Luego de que tienes eso, luego lo que hacemos es calcular. ¿Alguien me está hablando? No, bueno, calcular los valores de la segunda derivada evaluado en esos puntos críticos. Entonces usted coge y evalúa f en x1 o f' en x2 o así hasta el número de puntos críticos que usted tenga. Bueno, entonces esos son como los tres pasos.
Ya luego, pues usted en estos dos criterios, usted puede graficar. Ahora, eso por la parte del criterio de la segunda derivada y de la primera. Cuando hablamos de concavidad y puntos de inflexión, nos referimos a trabajar con la segunda derivada, con el criterio de la segunda derivada. Si usted le piden, determine los puntos de inflexión o determine así los puntos de inflexión o la concavidad de la función, entonces usted tiene que trabajar con la segunda derivada. Concavidad y puntos de inflexión. Entonces, ahí es lo interesante y es, ¿qué es un punto de inflexión? Usted tiene una función cualquiera, digamos esta, puede tener esto. Está muy chueca, pero es esa. Entonces, miren que acá un punto de inflexión sería este. Bueno, este nada más tiene un punto de inflexión. Sería aproximadamente este. ¿Por qué? Porque aquí cambió la concavidad. Pasó de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Este es un punto de inflexión. Ahora, ¿cómo determino esos puntos de inflexión? Bueno, es de la misma manera, donde se determinan como se determinan casi los puntos críticos. Ahorita hacemos un ejercicio y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Y para determinar el intervalo de concavidad, lo que se hace es lo mismo que en este pasito, que ya ahorita también lo vemos. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio donde veamos esto y luego pasamos como un ejercicio de optimización. Aunque todo acá es muy útil. Muy bien, entonces hagamos un primer ejercicio donde veamos lo del criterio de la primera derivada. Entonces, tenemos la siguiente función. F de x igual a x al cuadrado más 2x más 6. Y nos piden determinar si hay máximos o mínimos relativos. Entonces, el primer paso, recordemos, era derivar. Entonces, yo derivo, voy a obtener 2x más 2. Luego de que derivo, obtenemos los puntos críticos. ¿Cómo los obtengo? Hay dos, donde la derivada se haga igual a 0 o donde haya discontinuidad. Ustedes pueden notar que en esta función no hay ningún punto de discontinuidad. Estas funciones pueden ser lo más complicadas que usted quiera. Pueden ser esto con raíces, pueden ser con radicales, pueden ser con exponenciales. Entonces ahí es cuando usted tiene que saberse todas las reglas de derivación, que en este caso pues bajamos el 2, esta es lineal, entonces es más sencilla y es de segundo orden. Pero si usted tuviera, por ejemplo, una exponencial, entonces usted sabe que la exponencial es la misma exponencial, pero tiene que ver si hay puntos de discontinuidad. O sea, puntos donde esta función se dispare. Puntos donde esta función no funcione, valga la redundancia. Entonces, en este caso no hay, pues porque es lineal. Entonces, solamente vemos este caso. Vemos el caso donde f' de x es igual a 0. Para eso, 2x más 2 es igual a 0, de donde obtenemos ese punto crítico, que es cuando x es igual a menos 1. ¿Sí? Este es el único valor crítico que me anula esa función. Que me la anula. Listo. Luego de que tengo este punto crítico, yo necesito analizar Ya, los... Hola, ¿puedes dime. repetir, por favor? Claro que sí, mira, ¿desde dónde te perdiste? ¿Desde acá? Sí, Bueno, listo. Entonces, miren, nos dan una función. Esta función es esta. Es lineal.
Entonces la derivada es muy sencilla. Aquí no hay puntos de discontinuidad. ¿Por qué no hay puntos de discontinuidad? Porque no hay nada que permita que esta función no sea continua. O sea, miren que, por ejemplo, si graficáramos esta función, em, sería como algo así. Si graficáramos esta función, sería algo así. Vamos a ver si me sale. Em, sería como por acá, sería acá. Sería algo así esta función. Entonces, esta función es como una parábola. Bueno, es una parábola desplazada. Entonces, esta parábola, miren que no tiene ningún punto donde ella no sea continua. Todos los puntos son correctos. Si por acá hubiera un hueco, ya es diferente. O si ella tuviera una mezcla de parábola y otra cosa, y me saliera por acá algo, no sé, algo bien raro, pues ya sería otro caso, ¿cierto? Pero en este caso no. En este caso esta función está lineal. Entonces procedo a hallar la derivada y saber que como ella es continua, no hay puntos de discontinuidad, entonces nada más me interesa este caso para los puntos críticos. Nada más me interesa el caso donde f' de x es igual a 0. ¿Qué hago? Ya tenía la derivada, evalúo igualo la derivada a 0, donde voy a obtener ese valor crítico para mi punto crítico. Sí, miren que cuando x es igual a -1, ¿cuánto vale y? Ustedes pueden hacerlo ahí. Si x es igual a -1, ¿cuánto vale f de x? F de x va a ser igual a -1 al cuadrado, da 1 más, no, perdón, menos 2 más 6. ¿Cuánto les da eso? 7, da 5, ¿sí o no? Entonces miren que este es mi punto crítico. ¿Mi punto crítico cuál es? -1,5. Ya. Por eso fue que yo supe graficarla acá. ¿Ven? Este es mi punto crítico. Entonces, si yo tuviera el caso de discontinuidad, ya no voy a tener un único punto crítico, sino que puedo tener 2 o 3. Por eso ahorita, miren que aquí yo les mencioné que, bueno, no puedo devolverme, pero bueno, les dije que podían ser X puntos críticos. Listo. Jason, apaga el micro, por favor. Bueno, muy bien. Entonces tenemos los puntos críticos. Luego de tener el punto crítico, entonces vamos al tercer paso. Entonces este es el primer paso, este es el segundo paso. Vamos al tercer paso. El tercer paso era lo que era analizar los signos. Entonces ahí es cuando usted se para en una línea recta, que ese es un truquito muy clásico, y pone su único valor crítico, que es -1, ¿sí o no? Usted sabe que hacia la derecha de -1 va a encontrar por acá el 0, por acá el 1, por acá el 2, todos los positivos. Bueno, el 0. Pero hacia la izquierda va a encontrar todos los negativos. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué hace? Coge por rangos para evaluar los signos de este valor crítico que lo rodean. Entonces usted por rangos coge lo siguiente. Si X, cualquier X que usted tome, llamémoslo X1. Si X1 menor que menor que -1, entonces usted ya sabe que siempre esto le va a dar negativo. Haga un ejemplo, coja un valor, cojamos, bueno, aquí esto f' de x es igual, es menor que 0. Coja un ejemplo, coja por ejemplo x1 igual a -2 y evalúenlo acá. Entonces usted va a saber que f de -2, esto es igual a -2, ¿sí o no? Esperen. El -2 evaluado aquí. Sí, -2, -4 más 2, -2, dio negativo. Y coja cualquier otro de este lado y va a ver que le va a dar negativo.
Entonces, su derivada es negativa, o sea, menos. De hecho, no nos importa el número, nos importa es el signo, porque eso es lo que nos va a permitir determinar máximos y mínimos, ¿sí? Como hacia qué lado, o también hacia qué lado decrece o hacia qué lado crece la función, pero ahorita hablamos como de eso. Entonces, cojo este, luego cojo otro. Si x2, bueno, x1 es mayor que menos 1. Lo llamé x1 como para no confundirnos con esto, ¿listo? Pero bueno, también podría ser x. Entonces, si x1 mayor que menos 1, f' de x va a ser mayor que 0. Y para que nos convenzamos, entonces cojamos x1 igual a 0. Ah, usted puede coger por acá los negativos y entre menos 1 y 0. Sí, puede hacerlo, pero que pereza trabajar con decimales. Igual, si no me cree, lo podemos hacer. Lo puede hacer usted. Entonces coge acá entre 0, entre 0, menos 0.5, menos 0.6 y se va a dar cuenta que esto va a dar positivo. Siempre. Entonces, por ejemplo, acá, f' en 0, ¿cuánto me da eso? Me da 2. O sea, positivo. Ahora, ¿cómo era que nosotros lo habíamos dicho? Si pasa de menos a más, ¿qué era lo que era? Si pasa de menos a más. ¿Qué era lo que era si pasa de menos a más? Un mínimo, ¿no? Muy bien. Esto porque no funciona, pues. Ah, vea, pues esto no funciona con el lapicito. Eso, mírenlo por acá. Mírenlo por acá. Es un mínimo relativo, muy bien. Entonces tenemos un mínimo. Ya. ¿Nuestra función tiene máximos? No tiene máximos. Ah, ¿puede haber una función que tenga máximos y mínimos? Claro que sí. Pero en este caso no. En este caso no, porque solamente tuvimos un punto crítico. ¿Esto qué nos lleva? Que tenemos un mínimo relativo. Y ya lo vimos, mírenlo acá. Donde se minimiza la función. Otra forma en la que se escucha mucho es halle por ejemplo, la función que maximiza, halle la función que maximiza el problema, o no sé, por ejemplo, en física utilizan mucho esto de potenciales o trabajo, halle el trabajo máximo para que se desarrolle cierto movimiento de cierta partícula, o maximice la función. Entonces ya sabe que maximizar es esto, es exactamente esto mismo, donde usted iguala a 0. Normalmente los ejercicios de física no se los dan a usted con discontinuidades, pues normalmente no porque son ecuaciones, pero es así. Entonces esto de máximos y mínimos es súper importante porque determina dónde se genere más energía o menos energía en un sistema. Entonces esto es muy útil. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a hacer otro ejercicio. Esto del criterio de la primera derivada, ¿les queda claro? Vamos a hacer un ejercicio de segunda derivada para hablar un poquito de extremos absolutos. Bueno, que eso también entraría en lo que es de la primera derivada. Y allá hablar un poquito también de crecer, o no, pues de crecimiento o crecimiento de una función. ¿Qué dicen? Pues igual, miren, por ejemplo, para la primera derivada, bueno, para el criterio de la primera y la segunda derivada, para saber que algo decrece o crece. Ay, Dios. Listo. De crecimiento y crecimiento. Ya vamos a hacer otro ejercicio. De crecimiento y crecimiento. Entonces, determinar que una función crece o decrece es determinar la primera derivada. Ver si esa primera derivada es mayor que 0 o si esa primera derivada es menor que 0. Si es mayor que 0, crece. Si es menor que 0, decrece. ¿Ya?
Y como usted en todos estos ejercicios determina las derivadas, entonces usted nada más es que vea dónde esos valores de x son mayores que 0. Entonces, digamos, usted tenga la función ya derivada 2x mayor que 0, entonces usted va a saber que x es mayor que 0 cuando que 2x es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. ¿Ya? Entonces usted de este modo sabe que crece solamente en este intervalo y que va a decrecer cuando va a ser al contrario. Bueno, esta era sencilla, ¿cierto? Bueno, muy bien, esto para lo de crecimiento y crecimiento, que quería como no dejarlo a la deriva. Y lo de los extremos absolutos, que también se los quería como mencionar por acá, y es cuando usted no encuentra puntos críticos. Es decir, usted, para lo de extremos absolutos, que quiero también mostrárselos como por acá en teoría, para cuando hagamos un ejercicio. Entonces, extremos absolutos. Chicos, el micro, recuerden, porfa. Listo. Entonces, para los extremos absolutos, a usted le dan una función. F de x o y igual a f de x. Entonces, usted obtiene un primer paso. ¿Y cuál es? Derivar. Deriva una vez, 2 veces. Si lo quiere hacer por la primera o la segunda derivada. Aunque por lo general yo lo he visto que lo hacen con la primera derivada. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, cualquiera de los dos criterios, a menos de que el problema les pida algo en específico. Pero por lo general se puede trabajar con cualquiera de los dos. Entonces derivamos, buscamos los puntos críticos. No los encontramos, no hay. Entonces, como no hay, yo ya sé que voy a tener el caso de extremos absolutos. ¿Por qué? Porque en el paso 3, usted, bueno, en estos ejercicios normalmente a usted le dan una función en un intervalo, a como a b. ¿Listo? Entonces, como usted no encuentra puntos críticos donde evalúe su función, entonces usted tiene que tener los valores del intervalo. Entonces, usted lo que hace es que tiene su función y la evalúa en el intervalo. ¿Sí? O sea que acá no le sirve de nada la derivada porque no hay puntos críticos. Entonces, ¿usted qué hace? Va a hallar lo absoluto, lo general, y usted tiene una función. Por ejemplo, esta función f de x igual a x, x más 1. En el intervalo 1,2. ¿Listo? Entonces usted ya sabe que va a evaluar esta función en 1,2. Yo utilizo como una tecniquita y es hacer como una tablita de valores. Mucho más sencillo, se ve mucho más claro. Listo. Entonces f de x evaluado en 1 me da un medio. Y f de x evaluado en 2, 2 tercios. Sí, que esto es aproximadamente 0,6. Y esto es aproximadamente 0, bueno, pues 0,5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vemos cuál de estos dos valores es el mínimo. Vemos cuál de estos dos valores es el mínimo. Buscamos el mínimo valor. Usted, por ojo, por su lógica, sabe que este va a ser mucho menor. Entonces, usted va a tener que x igual a 1 va a corresponder a un mínimo absoluto. Y en x igual a 2 va a corresponder a un máximo absoluto. ¿Ya? Entonces mire que fue mucho más sencillo. El problema es que la mayoría de los ejercicios no son tan así. Pero pues les quería tocar como todos los temas que les van a evaluar. ¿Listo? Entonces miren, extremos absolutos de crecimiento, crecimiento. Entonces acá cuáles serían los intervalos. Denme un segundito, yo veo por acá. Listo. John, pregúntame. Me levantaste la manito.
Sí, es que estoy desde el celular, pero bueno, estoy intentando. ¿Cómo, Sí, cómo? tengo una cosa. Sí, es que estoy desde el celular, pero bueno, Dale, tengo dale, una, pregúntame. lo que pasa es que por lo general, pues los profesores siempre hacen unas consultas bien raras, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, yo me pongo a pensar que existe la posibilidad de que me hagan la consulta, de que me digan, bueno, mira la función y mira si crece o decrece, pero que yo me encuentre con que esa evaluación, esa derivada me dé que sea una indeterminación. Entonces yo tendría que aplicar el L'Hopital, ¿cierto? Y luego evaluar y determinar si crece o decrece. ¿Eso está Sí. bien? ¿Está correcto? Usted cada vez que encuentre una determinación en una función, cuando la vaya a derivar, que digamos le quede 0 abajo, eso está mal. Entonces usted tiene que utilizar L'Hopital. Ahí es cuando se juntan los temas. Y me alegra que lo hayas preguntado. Una indeterminación, todas se resuelven con L'Hopital, aunque también vi que como que sus profesores manejan otro tipo de indeterminaciones, pero L'Hopital es clásico. Entonces usted resuelve primero su función hasta que le quede normal, sin indeterminación, y luego hace los pasos. ¿Sí? Entonces usted claramente no puede evaluar la derivada antes de que quite esa indeterminación. Sí, correcto. Así es. ¿Te queda claro, John? ¿Y a los demás? No, sí, gracias. Perfecto. Si quieren, ahorita hacemos un ejercicio completo del L'Hopital, porque también no falta que les tiren eso. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos este. Vamos a ver un caso de concavidad y de segunda derivada. ¿Listo? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Listo. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. F de X. Ah, bueno, pero quería que viéramos otro un poquito más complicado. Ah, bueno, no, pero es lo mismo. Recuerden algo. Si no encuentran un punto crítico con f' de x igualado a 0, entonces significa necesariamente, si les están pidiendo hallar máximos o mínimos relativos, que debe haber algún punto crítico por discontinuidad. ¿Listo? Eso se los digo porque hay casos donde, por ejemplo, usted tiene una raíz en el denominador. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, no sé, 2, 3 raíz de x menos 2. Usted sabe que aquí hay una indeterminación, hay una discontinuidad. Y la discontinuidad es cuando x es igual a 2. Si x es igual a 2, esto no se puede generar. Entonces, este sería su valor crítico. ¿Listo? Se los anoto para que lo tengan en cuenta. Si no encuentran un punto crítico por f' de x igual a 0, entonces debe ser que es por discontinuidad. ¿Listo? En ese caso no se necesita hallar derivada. Pues sí, coge la derivada y lo halla por discontinuidad, ver en qué punto de esa derivada hay una discontinuidad. ¿Listo? Bueno, los quería como mencionar. Halla la derivada y luego ve en qué punto de esa derivada hay discontinuidad. Bueno, listo, hecha la anotación, sigamos. Muy bien. Entonces el punto que les tenía era este. Y pasamos a uno de optimización bien bacancito. Entonces el punto que les tengo es este. F de x igual a x al cubo más 8x al cuadrado más 17x más 10. Ay. Muy bien. Entonces, f de x es igual a x al cubo más 8x al cuadrado. Si todos recordamos las reglas de derivación, entonces vamos a... Ah, bueno, listo. Nos piden calcular máximos y mínimos, la concavidad y puntos de inflexión. Nos piden todo esto. Con esto también podemos determinar de crecimiento y crecimiento, ¿por qué no? Aunque no nos lo pidan.
y crecimiento. Y, ¿por qué no? También podemos graficar. Cuando ustedes les pidan graficar una función con todos los elementos, a usted le están pidiendo mostrar si tiene máximos o mínimos, ubicarlos en el gráfico. Si les pide concavidad, mostrar dónde está la concavidad. Bueno, esa no es tan importante, pero mostrar cuando es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y el punto de inflexión. Pero también les pide algo muy importante y es asíntotas. ¿Listo? Una asíntota vertical, horizontal u oblicua. ¿Listo? Eso es importante porque para cuando les pidan hallar la gráfica con todos sus elementos. Eso es lo que les está pidiendo. ¿Listo? Repito, máximos o mínimos, concavidad, puntos de inflexión, crecimiento de crecimiento. Les está pidiendo que grafiquen también las asíntotas. Listo. Muy bien. Entonces, déjenme, yo veo si me han escrito por el chat. ¿Existe la posibilidad de tener acceso a la grabación? Sí, John, sí hay acceso a la grabación. Todas las grabaciones quedan guardadas. Ahorita yo averiguo cómo y les digo. Bueno, entonces, ¿cómo se deriva esa función? ¿Quién me la dicta? Están muy tímidos. A ver, lo cambié. Bueno, entonces f de x prima es igual a 3x al cuadrado más 16x más 17 más 0. Entonces, lo pierdo. Muy bien. Cuando tengo la derivada, procedo al siguiente paso. Y es determinar la segunda derivada. Entonces determino la segunda derivada. Porque yo sé que por acá es un camino más sencillo porque me están pidiendo puntos de inflexión. Entonces al estarme pidiendo puntos de inflexión y concavidad, yo ya sé que debo calcular la segunda derivada. Sí o sí. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, f2' de x. Eso sería igual 6x más 16. Muy bien. Entonces, el otro paso. Supongamos que acá llevamos 1, 2 pasos. Vamos al tercer paso. En el tercer paso voy a igualar mi segunda derivada a 0. ¿Para qué? Para calcular los puntos de inflexión. Excelente. Entonces, 6x más 16 es igual a 0. Donde x es igual a menos 16 sextos. Saquémosle cuarta. 16 dividido 4. 4 por 4, 16. Eso me da... pero... A ver, ¿qué le sacamos? Mitad, 8. 8 tercios, ¿sí o no? Nada para más. Menos 8 tercios, sí. Entonces, ya cuando tengo mi punto de inflexión, que si se dan cuenta es súper parecido al punto crítico, solo que se utiliza la segunda derivada. Interesante, ¿no? Pues para que lo guarden ahí en su memoria. Miren que simplemente es lo mismo, pero ya el punto de inflexión hace referencia a la segunda derivada. Cuando yo utilizo el criterio de la primera derivada, pues no necesito la segunda derivada, entonces hallo los puntos críticos. Bueno. Y lo que hago es sustituir este x igual a menos 8 tercios en mi función original. ¿Para qué? Para obtener, se cayó el micrófono, para obtener el y poder obtener mi punto de inflexión. Entonces miren que f de x, venga, hagámoslo mejor. F de x, f en menos 8 tercios. Mi f, no mi primera derivada ni mi segunda derivada. Y eso me da igual a un chunchullo por allá, porque eso está más 8
de menos 8 tercios al cuadrado más 17 por menos 8 tercios más 10. Bueno, yo acá no tengo calculadora, pero si ustedes lo hacen y me dicen cuánto les da este f de menos 8 tercios, maravilloso. Y este va a ser mi y. Entonces, mi punto de inflexión tiene coordenadas x, y. Listo. X y y. El x ya vimos cómo se hallaba y el y también, solamente que hay que poner esto en una calculadora y la verdad, qué pereza. Pero bueno, se los dejo a ustedes. Recuerden que cuando es al cubo, pues esto queda con el mismo signo. Muy bien, y luego ya lo que hago es determinar el intervalo de concavidad. Ustedes me preguntarán, ¿puede haber más de un punto de inflexión? Sí, pueden haber 2, 3, infinitos puntos de inflexión. Por ejemplo, la función seno. La función seno o la función coseno, sí, tiene infinitos puntos de inflexión, donde cambia de concavidad recurrentemente. Pues lo podríamos ver de esa forma, ¿listo? Pero uno puede determinar intervalos donde es cóncavo hacia arriba y donde es cóncavo hacia abajo. A eso es lo que le llamamos el intervalo de concavidad. Mirad. Entonces, para el intervalo de concavidad, cojo el x y cojo la segunda derivada. Esto es lo que necesito para determinar mi intervalo de concavidad. Mi x, que fue este, y mi f2' de x. Y lo que hago, primero hacer un análisis. Entonces, como yo sé que hay un punto de inflexión, yo sé que esta concavidad es diferente a esta concavidad. ¿Sí o no? Con eso estamos claros. Entonces, esta va a ser una concavidad distinta. Puede ser hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, cualquiera. Lo que yo hago entonces es determinar o coger un valor menor a ese punto, a ese valor X. Entonces, cojo un valor menor a X. Y acá cojo un valor mayor a X. Y luego, ¿qué hago? Lo estoy haciendo muy general porque no tengo cómo calcular esto. Y pues, menos 8 tercios es un decimal, entonces no se hace tan chévere acá. Pero esos son los pasitos, listo. Entonces, luego de que ya tengo mi x1 o cualquier x mayor o menor que el x que había calculado, evalúo eso en la segunda derivada. F de x1 y f de x2. Llamemos esto mejor x2, otro valorcito. Que en realidad no me importa como tal el número. Lo que me va a importar acá es el signo que ese número me va a generar a toda mi derivada. Si en este caso toda mi derivada, toda mi segunda derivada me da negativo, entonces yo voy a tener una concavidad hacia abajo. ¿Listo? Si por el contrario es positivo, entonces yo voy a tener una concavidad hacia arriba. Chicos, díganme si esto les quedó claro. Esto es básicamente la teoría que ustedes necesitan. Añadiendo las asíntotas, que ya les voy a mostrar algo de las asíntotas, o díganme si lo tienen claro también. Si tienen claro lo de las asíntotas, proseguimos. Y también tener muy presente lo del L'Hopital, que ya ahorita al final vemos lo del L'Hopital, si no nos da tiempo, lo vemos el miércoles que quedan invitados a la monitoría. Díganme, ¿esto les quedó claro? Miren, vimos 4 hojitas donde vimos lo básico, lo que se necesita para este parcial, básicamente. ¿Qué falta? La interpretación de los problemas, claramente.
pero no sé, díganme si les queda claro esta partecita. Para seguir. Miércoles a qué hora, perdón. A las 2. A las 2, esperen, yo les digo el salón, que acá lo tengo, porque es mejor tener eso claro. Chicos, el miércoles a las 2 y el salón es el 19-2-19. 19-2-19 a las 2. Bueno, se va a ser presencial. este va a ser presencial, sí, de cálculo diferencial. Bueno, 19-2-19. Muy bien, entonces, como veo que todo está claro, porque el silencio otorga, entonces sigamos. Vamos a... bueno, ¿quieren que les explique lo de las asíntotas? Somos 11 personas. ¿Quiénes están de acuerdo en que les explique lo de las asíntotas o lo tienen muy claro? Explique uno. Bueno, listo. Explicar un repasito no estaría mal. Listo. Entonces vamos a hacer el repasito. Entonces, repasito de asíntotas. ¿Cuántas asíntotas hay? 3. ¿Cuáles? Está asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. ¿Cuál tiene más proceso? La asíntota oblicua, claramente. Las asíntotas son muy útiles, por ejemplo, para funciones exponenciales, porque la mayoría de las funciones exponenciales, la mayoría no, creo que todas, tienen asíntotas horizontales o verticales. Sí, por ejemplo, la función logarítmica tiene asíntotas. Bueno, se me olvidan acá ejemplos, pero sí, las exponenciales en general tienen asíntotas. Entonces, ustedes sabrán que todo en la vida real se modela con exponenciales. Usted le dan, no sé, la población, no sé, personas contagiadas por COVID-19. Entonces usted sabe que con una función exponencial modela esa población. Y usted dice, ¿cómo? Así. Las funciones exponenciales están en absolutamente todo y son las más sencillas. Pero pues esto es solamente para decir que tienen asíntotas, ¿sí? Entonces son súper útiles. Entonces empecemos con asíntotas verticales. Entonces, asíntotas verticales. Bueno, una cosa que acabo de ver, pero analicé diferente. La mayoría donde le piden a uno determinar las asíntotas, te dan una función racional. ¿Sí o no? Función racional. Pero, sí, la mayoría te dan una función racional. Si te piden determinar la asíntota vertical, horizontal o oblicua, tenés que tener una función racional. Al menos desde la teoría que yo sé. Pero miren, por ejemplo, que la función exponencial no es racional. No puede, que puede ser racional, sí, pero no es racional. Entonces ya ahí es donde usted tiene que ver los puntos más cercanos al eje. Entonces usted debe evaluarlo en un montón de puntos y darse cuenta que nunca llega a cero. Por ejemplo, en el eje X, la función e a la X nunca llega a cero. Entonces va a tener una asíntota en X igual a 0, ¿cierto? Que sería horizontal. Pero bueno, eso como para dar otro ejemplo. O sea, que esta es una condición suficiente, pero no totalmente necesaria. Bueno, no, ¿cómo haríamos? Sí, suficiente. Bueno, una condición que no necesariamente siempre se cumple. Bueno, muy bien. Entonces, supongamos que acá nos dieron una función f de x con un numerador y un denominador. Ya, vamos a llamarlo así. Una asíntota vertical es si yo tengo por acá mi eje X, alguna recta vertical por donde mi función no pueda pasar, yo puedo tener una función así y otra función así, que me impide que no, puede ser una función demasiado rara, pero puede ser. Por el contrario, puedo tener un pedacito que llegue acá, que sea como medio parábola y que nunca pase por esa recta. ¿Listo? Entonces una asíntota, un punto donde no toca nunca mi función. Esa es una asíntota. Para el caso vertical, entonces voy a tener una asíntota X igual acá.
algún valor de x vertical a algún punto en x igual a algún número, cualquier número. Y para que sea una asíntota vertical, lo que yo hago es que el denominador es igual a 0. Ya, si mi denominador es igual a 0, ahí voy a tener una asíntota vertical. Si tengo una asíntota vertical, ¿puedo tener asíntotas horizontales? Sí, sí puedo tener asíntotas horizontales. Porque las asíntotas horizontales hacen referencia a una línea en el eje Y, paralela al eje X, donde Y es igual a K. Y puedo tener las dos al mismo tiempo. Sí, puedo tener las dos al mismo tiempo. De hecho, hay una función muy famosa que no me acuerdo cuál es. Creo que también es una exponencial. Realmente no me acuerdo. Aunque tiene asíntota acá y tiene una asíntota acá. O sobre los mismos ejes. Y la función es algo así. No me acuerdo cuál es esa. La logarítmica, ¿no? Bueno, el caso. Tiene asíntotas. Pueden tener dos al tiempo. Pero para las asíntotas horizontales hay como 3 formas de saber qué tipo de asíntota horizontal es. Entonces, si tuviéramos una función f de x igual a x al cuadrado más 2 sobre x más 1, y yo determino el grado de este numerador, yo voy a saber que el grado de este numerador es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y el grado de este denominador es igual a 1. ¿Correcto? Si se cumple esta condición de que G1, voy a llamarlo así, o G numerador y G denominador si tengo esta condición, eso significa explícitamente que no hay asíntota horizontal. Entonces, miren, encontramos una primera condición donde yo pensaba que iba a hallar una asíntota horizontal y resulta que no da. ¿Por qué? Porque tengo una condición que está cumpliendo y no me sirve. Entonces, si yo tengo el grado del numerador mayor al grado del denominador, no hay asíntota horizontal. Si no hay asíntota horizontal, yo me puedo ir a hablar de las asíntotas oblicuas. ¿Sí? Si no hay asíntotas horizontales, ¿por qué no puedo encontrar una asíntota oblicua? De hecho, es una condición necesaria, y es que si usted tiene asíntota horizontal, no puede encontrar ninguna asíntota oblicua. Y ya entenderán por qué. No tiene sentido. Por ejemplo, yo para encontrar una asíntota oblicua, díganme cómo sería. No tiene mucha lógica. Entonces, oblicua. Pero pues ya vamos a ir a las oblicuas, todavía no. Entonces esta condición, cuando no hay asíntota horizontal, me lleva a encontrar una oblicua. No necesariamente, pero puedo encontrarla. Sin embargo, si tuviera f de x igual, pongamos lo contrario, x más 1 sobre x al cubo más 2, o bueno, x2x más 3. De esta función, yo sé que el grado del numerador va a ser 1 y el grado del denominador va a ser igual a 3. ¿Estamos de acuerdo en los grados? Si no tienen alguna duda de los grados, me pueden decir, igual eso no siempre tiene que ser tan trivial. Si son iguales. Ah, bueno, si son iguales, ya vamos a ver. Si son iguales, entonces y es igual al coeficiente principal. Ya se los voy a mostrar. Déjenme, yo cierro una cosita.
Entonces, veamos primero este caso. Entonces, terminemos este casito. Entonces, por acá vamos a tener el grado del denominador mayor que el grado del numerador. En este caso, significa que mi asíntota horizontal va a ser igual a y igual a 0. Y ya. Sin embargo, si tuviéramos el caso que acabo de mencionar el compañero muy oportunamente, f de x igual a x más 1 sobre 2x más 3, por ejemplo. Entonces, grado del numerador es igual al grado del denominador. ¿Qué significa esto? Que mi asíntota horizontal va a estar posicionada exactamente en y igual a el coeficiente principal del numerador. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Mentiras, va a ser igual al coeficiente principal del numerador y el coeficiente principal del denominador. Así se determina. Principal. ¿Cuál es el principal? El que acompañe a la x de mayor grado. Por ejemplo, en este caso, va a ser igual. El coeficiente principal del numerador, ¿cuál es? 1, ¿sí o no? Y el coeficiente principal del denominador, 2. Entonces, ¿dónde va a estar mi recta y? Mi asíntota horizontal va a estar en un medio. En un medio por acá más o menos, ¿sí? Pues supongamos que esto es 1, entonces esto es 0.5. ¿Sí se dan cuenta? Yo tiendo a dar en mis talleres como truquitos que sirven como para ustedes resolver los ejercicios. Entonces esto es un truquito. Usted se sabe estas 3 condiciones, usted sabe de qué forma determinar la asíntota horizontal. Que siempre va a encontrar asíntota horizontal, no necesariamente. Ahora vamos a hablar de las asíntotas oblicuas. Voy a pasar. Entonces, las asíntotas oblicuas sí son un poquito más complejas, pero tampoco tanto. Entonces, una asíntota oblicua se ve así. Una línea diagonal. Puede ser en otro sentido, puede ser más corrida hacia arriba, puede tener muchas variantes. ¿Por qué? Porque va a estar dada por y igual a mx más n o más b. Entonces miren que puede ser cualquier cosa. Pues es como la función de una recta. Sí, esta es la ecuación de una recta. Aquí le ponemos b. Entonces este sería como el intercepto y esta sería la pendiente. Pero dejémoslo con n. Entonces mírenlo acá. Para determinar una asíntota oblicua, yo ya les dije una condición y era si no, entonces condiciones. Pongámoslo por acá. Condiciones. Si no hay asíntota horizontal. Y si además el grado del numerador es si además el grado del numerador menos si el grado del numerador menos el grado del denominador es igual a 1. Si estas dos cosas de mi función original f de x se cumplen, puedo determinar una asíntota oblicua. Más aún, puedo asegurar que hay una asíntota oblicua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino mi asíntota oblicua? Hay una estrategia. Y la estrategia es la siguiente. Si digamos yo tuviera mi función f de x igual a x al cuadrado más x más 2. Supongamos que esta es mi función. ¿Listo?
me piden determinar la asíntota oblicua. Y para eso yo necesito esta ecuación. ¿Sí o no? Que puede ser muy sencilla, pero puede ser también muy complicada. Entonces yo necesito esta ecuación. Bueno, recuerden que es racional. Entonces metámosle acá algo. X más 1. Muy bien, entonces, ¿qué hago primero para determinar esto? Hay una ecuacioncita. Yo investigo con muchas ecuacioncitas y encuentro como muchas cositas chéveres. Entonces, para determinar esta Y es el cociente, o sea, la división, bueno, el cociente, sí. El cociente de la división del numerador con el denominador. No sé si ustedes se acuerdan cómo dividir esto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no, yo les muestro una forma un poco salvaje, diría yo, pero sencilla también de entenderlo. ¿Se acuerdan de cómo hacer estas divisiones? ¿Cómo es que se llaman? Divisiones. Ay, se me olvidó el nombre. Queda con la S. Bueno, división sintética, es como una división sintética. Bueno, ese temita es importante porque a veces le sale a uno. Esperen, ay, me han escrito. División sintética, sí, eso. Bien, bien. Entonces, la división sintética. Esa es una forma. Por división sintética, que es básicamente usted intentar simplificar esto y ver de qué forma se le simplifica. Lo pueden hacer por división sintética, que es casi lo mismo al método que les voy a mostrar. Entonces, el método que les voy a mostrar es el siguiente. Usted coge su numerador y lo divide normalito entre x más 1. Entonces, lo primero que yo hago con todo polinomio que tenga es dividir mi primer coeficiente, bueno, mi primer elemento de mi polinomio entre x. ¿Por qué? Porque es el primer término que tengo acá. Entonces cojo x al cuadrado sobre x. Y eso me da x. Por eso les digo que es un poco truculento, pero ahí se los dejo por si lo quieren aplicar. Si no, esto puede salir por división sintética. Listo. Lo más importante acá es que necesitamos determinar el cociente. Entonces ahí es donde está lo complejo. Entonces yo tengo x, porque cogí mi primer elemento de mi polinomio del numerador, lo dividí entre el primer elemento del polinomio del denominador. Y pongo ese numerito acá, que me dé, el elemento que me dé. Luego cojo y multiplico este elemento por mi denominador. Entonces cojo x por x más 1. ¿Y eso qué me da? Me da x al cuadrado más 2. Perdón, más x. Pero resulta que como yo necesito simplificar lo que más pueda esta división, voy a poner este término aquí, pero en signos contrarios. Entonces, primer paso, cojo el primer término de mi denominador y lo divido entre el primer término de mi numerador. Eso me da un valor. Ese valor lo pongo en esta posición, que es donde están los cocientes o el cociente. Y ese cociente lo multiplico por mi divisor, ¿sí o no? Que va a ser mi denominador. Luego cojo un término y lo voy a poner como por los lados donde va los residuos, ¿cierto? Entonces lo pongo acá, pero con signo opuesto, siempre es con signo opuesto. Y resto esto. Esto me da 0. Esto me da 0. Y esto me da 2. Ya no puedo hacer más, ya no tengo más términos. Entonces, lo que pasa acá
es que este va a ser mi residuo, ya no tengo más para hacer. Como una división normal, este va a ser mi cociente. Este se le llama divisor. Y a este pedacito de acá se le llama el dividendo. Esas son las estructuras de una división normal. Eso es como una división sintética. Si se dan cuenta es muy parecida. Pero es más fácil desde este punto de vista yo poder observar cuál es mi cociente. Entonces yo ya sé que y va a ser igual a x. Y esta va a ser mi asíntota oblicua. Donde acá es fácil, porque esta simplemente va a ser esta. ¿Ven? Que es esta. Pero puede que sea muy distinta, puede que aquí haya un factor, que puede ser el n, ¿cierto? Factor 1. O puede ser que este x esté multiplicado por otro número, que va a ser la pendiente, un 2. ¿Puede pasar eso? Claro. Entonces usted le va a tocar seguir simplificando esta división hasta un punto más pequeño. Claro, chicos, lo de las asíntotas. Sí, claro. ¿Con qué libro? No, yo investigo mucho. Pues me gusta buscar muchas fuentes. Entonces miren que uno encuentra truquitos. Lo que les recomiendo yo es que cuando vayan a estudiar no se queden con una sola fuente. El libro que yo sigo para todos los cálculos es el Leithol, pero hay muchos otros. Ahorita les paso una listica de libros. Listo, asíntotas, claro, perfecto. Estos son truquitos, guárdenlos. Guárdenlos por acá. Mínimos, concavidad. Todo eso es súper importante. Pues una Vamos a hacer... preguntita. Sí, dime. Eh, ¿Existe la posibilidad de que en el parcial nos tiren algo de aplicación? Que profe dice que Sí. iba a tirar algo de aplicación, pero no, o sea, no sé. O sea, si con un problema como razón de cambio, ¿será que tiran o qué? Sí, aplicación, o yo le llamo optimización, es usted determinar, por ejemplo, la función que modela cierto problema y hallar la maximización de esa función. Eso puede ser un problema de optimización. O, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Tú me preguntaste algo específico, que si preguntaba qué. No, no, sí, o sea, digamos, si de pronto hoy no, pero pues sería chévere como mirar un problemita de eso. Yo estoy seguro que me va a Sí, salir una cosa de esas así sí, rara. sí, Todos pero los listo, procesos van a sí. salir cosas raras. Sí, miren, yo traje uno de optimización, que es sobre costos. Vamos a aprender un poquito de costos. Ese es uno, ese puede ser. O le pueden tirar a usted uno de física, o le pueden tirar a usted uno de estadística, no sé qué le puedan tirar a usted. Los profesores son bastante creativos. Podemos hacer uno hoy, que creo que es lo que nos da el tiempo. Y yo me comprometo al miércoles tener más de optimización preparados. Porque sí, eso es lo que les va a salir. De hecho, esta teoría, pues tiene que ser muy madre el profesor que les pregunte sacar máximos y mínimos de una función. No, pues no sé, diría yo, ¿cierto? Pues más fácil es tirar varios problemitas de optimización, que ahí se utiliza todo esto. O sea, ahí se utiliza todo. ¿Qué cosa les pueden preguntar? Trazabilidad de curvas o de gráficas. Eso se los pueden preguntar. Determinar los elementos de una gráfica. Pero esto de primera, segunda derivada, máximos, mínimos, concavidad, sirve es para la optimización. Vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Si tienen por ahí uno, me lo pueden dejar expresado. Yo intento hacerlo. Dado el caso que lo tenga hecho para hoy, les dejo mi número, yo se los envío. Si no, el miércoles lo vemos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio de optimización. Entonces resulta que tenemos una fábrica de muebles. Miren pues el ejercicio tan chévere. Es fácil, pero obviamente hay que saber algo de costos porque hay una ecuacióncita que nadie se la sabe sino el que estudie esto. Pero obviamente pues en un problema, si usted no se sabe una ecuación, el profesor se la da, de donde usted pueda modelar eso. Pero entonces, bueno, usted le dicen que tenemos una fábrica de muebles. ¿Listo? Esa fábrica de muebles hace escritorios. Y resulta que el precio por escritorios
el precio que vale cada escritorio, por escritorio, está dada por la ecuación esta. ¿Listo? Por ejemplo, si a usted no le dieran esta ecuación, usted sabe sacarla, porque seguramente le darían el precio de cada escritorio. Entonces usted ya sabe que en ecuación en función es simplemente multiplicar por la cantidad de escritorios que usted haga o venda. O sí, bueno. Entonces, miren, acá tenemos mi función I de X, que esto me va a representar el ingreso. ¿Sí? O sea, lo que vale cada escritorio. ¿Cuánto me va a entrar a mí como empresa por vender un escritorio, 2 escritorios, 3 escritorios, 4 escritorios? Bueno, espero que esto haya quedado clarito, esta primera parte del problema. Y me dicen que, que el costo de hacer estos escritorios viene dado por la siguiente ecuación. X al cubo menos 3x al cuadrado menos 8x más 500. Entonces es una fábrica de muebles, tienen un precio por escritorio de 2.800, donde podemos sacar nuestra ecuación de ingreso igual a I de X igual a 2.800x, y tenemos una función que me modela el costo de esa empresa, ¿sí? Bueno, entonces tenemos eso. ¿Qué me preguntan? Me preguntan, ¿cuál es la utilidad máxima mensual y la mayor ganancia posible? La mayor ganancia posible. Listo. La utilidad viene dada, la utilidad viene dada por la siguiente función. Bueno, aquí pasa algo. Aquí es fácil porque nos dan la función por la que viene modelada lo que me piden, que es esta. Bien, pero no siempre me la dan. No siempre me la dan y ahí es cuando está el embrollo del asunto. ¿Por qué? Porque no siempre a ti te dan la función como tal que tienes que determinar. Mira que acá te dieron todo. O sea, esto es como para afianzarnos en los ejercicios, pero realmente esto es muy poco inusual, muy poco usual que lo den. Pero listo, tenemos nuestra función. Igual todavía hay mucha cosa por hacer. Entonces, tenemos nuestra función de utilidad mensual, que tiene que ver con el ingreso y el costo. Listo. Entonces, yo lo primero que hago es organizar mi función. Entonces, voy a tener mi función 2800x menos x al cubo menos 3x al cuadrado menos 8x más 500. Usted puede organizar esto, entonces va a obtener menos x al cubo menos 3x al cuadrado, y organicemos esto. 2800 menos 8, ¿cuánto les da eso? 2800 menos 8. ¿Cuánto les da eso, muchachos? 1800, 800 menos 8. 700. 1792. Eso. 2792. Más 2792. Sí, 800, ahí está. X más 500. Luego, ¿qué hago? Esta es mi función.
Si me piden la utilidad máxima, yo ya sé de entrada que necesito hallar un máximo. Ya. Para determinar un máximo, yo me puedo ir por cualquiera de los dos casos. ¿Cuál va a ser más sencillo? El caso más sencillo es hacerlo por, bueno, por cualquiera de los dos. Pero miren que si ustedes se dieron cuenta, voy a devolverme por acá. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, sí. Si ustedes se dieron cuenta, el criterio de la segunda derivada es mucho más corto y es más sencillo. ¿Por qué? Porque yo nada más necesito calcular la segunda derivada, evaluar puntos críticos y ya con eso yo sé cuál es el máximo o el mínimo. Mírenlo acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio que hicimos? Bueno, acá no lo vimos tan bien, pero sí. O sea, es más sencillo. Y yo por acá pues lo voy a hacer con ese método, con el del criterio de la segunda derivada. Mientras a usted no le exijan un criterio, usted puede utilizar cualquiera. Y de hecho, difícilmente se los exigen. Usted le dicen, determine eso, usted verá por dónde se va. Entonces, mi recomendación es siempre que puedan, determínenlo por el criterio de la segunda derivada, que es mucho más corto. Pero igual por los dos se puede lograr hacer. Listo. Entonces, vamos a determinar la derivada 1, primera derivada, que eso me va a dar menos 3x al Profe, cuadrado. Hola. María Tobón pregunta que si le repite qué es lo que moldea el costo. Ah, listo esto. María, esto. Espera, yo me voy al chat. Gracias. ¿Me repite ese X? ¿Qué es lo que moldea? El costo. Ah, sí, moldea el costo. O sea, es el costo de producción de escritorios. En las empresas, es que eso es complicado. En las empresas manipulan cierta contabilidad y ciertos procesos para poder desarrollar la economía de la empresa. Entonces, entre eso manejan los ingresos que se va a dar por lo que vendan. Este es muy fácil porque estamos viendo que es una fábrica solamente de escritorios, bueno, de muebles, de escritorios, nos interesa en este caso, y que su costo de producción va a estar dada por esta ecuación. Ya. Donde X, ¿qué va a ser? X va a ser el número de muebles. ¿Listo? María, claro. Y los demás, los que tengan también la duda, es válido. Perfecto. Entonces, sigamos por acá. Mi primera derivada no me interesa. Ah, bueno, además miren que si utilizara esta primera derivada, miren este número tan grande que tengo. Entonces no es muy agradable trabajar con él. Por eso es mejor llegar a la segunda derivada. Esa puede ser otra razón. Como que yo vaya viendo donde se haga más fácil el proceso. ¿Listo? Entonces ya tengo mi segunda derivada y va a ser menos 6x menos 6. Listo. Mi segunda derivada. Recuerden los pasos. Ya tengo la segunda derivada. ¿Qué hago? Voy a ver. Ah, bueno, no, esperen. Recuerden algo, miren, me estoy enredando. Determino la primera derivada. Luego obtengo la segunda derivada. Pero recuerden que para el criterio de la segunda derivada, debo igualar la primera derivada a 0. Y esos puntos los evalúo en la segunda. ¿Listo? Sí, eso es importante recordarlo porque pues me estaba enredando y pues no. 392 igual a 0. Entonces de aquí voy a obtener. A ver, despejemos los X. Entonces, menos 3x al cuadrado, menos 6x, igual a menos 2,792. Multipliquemos por menos para que esto me quede mejor. Entonces esto me va a quedar 3x al cuadrado más 6x, 2,792. Puedo sacar factor común
3x. Y me va a quedar x más 6. Perdón, más 3 por 2, 6. 2. Yo organizo esto. Por 2. Listo. Y esto me va a ser igual a 2792. Díganme si lo hice bien. Sí, ¿cierto? Muy bien. Y luego yo ya sé cuáles van a ser mis valores de x. El primero va a ser 3x igual a 2792. Donde x va a ser igual a 2792 sobre 3. Vayan haciéndome este calculito para que me lo digan, porfa. Y el otro va a ser x más 2 igual a 2792. Donde x va a ser igual a 2792 menos 2. Y eso va a ser igual a 2790. ¿De cuánto les dio esto, chicos? 930.67. 930.67. Gracias. Listo. Tengo mis dos valores de x. Los evalúo en en esta función. Entonces vamos a ver. En mi segunda derivada. Entonces, evalúo 2790. 2790. Denme un segundito. Ujú. A ver, denme un momentico, chicos, que me enredé por acá. Ujú. Ah, listo, listo. Entonces, evaluemos esos dos valores. Sí, evaluemos esos dos valores y veamos cuál. Sí, evaluemos esos dos valores. A ver, 2790 evaluado acá. ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién lo hace? Eso nos va a dar re alto. Menos 6. El problema es que acá nos va a dar dos máximos. No sé por qué. ¿Sí entienden por qué? Porque los dos nos van a dar negativos. ¿Será que hice algo mal, muchachos? Más 500. No, eso está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, esto me va a dar negativo. Y eso está muy raro. Porque resulta que acá deberíamos obtener un valor positivo, ya que estaríamos hablando de la cantidad de escritorios máximos que se deben hacer. Cuando nos hablan de utilidades, ¿cuántos debo hacer yo mensualmente? Máximo. Entonces yo obtengo U' y es que no sé por qué esto me quedó así, menos 6. Bueno, algo debía haber hecho mal. Algo debía haber hecho mal porque esto me deberían quedar números más bajitos. El caso es, usted de acá obtiene un número. Por ejemplo, pongámosle 30 escritorios mensual. Y luego yo evalúo esos 30 escritorios en mi función U de X, U de 30. Y eso me debería estar generando la ganancia.
O sea, la ganancia mensual. La mayor ganancia mensual. Ay, algo hice mal o puse algo mal por ahí. Puedo, Claro, dime. cuando hiciste, no, pues yo estoy mirando, no sé si estoy mal yo también, pero Sí. cuando haces la resta de ix menos cx, ese polinomio no cambia de signo, o sea, sería más. Ay, claro que sí. Por eso les decía que algo estaba haciendo mal. Claro, 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 claro. ¿Sí ven, muchachos? Bien. Miren que yo nada más lo hice con este. Entonces esto es más y esto es menos. Claro que sí. Esta pregunta es válida. Tengo un dolor de cabeza, muchachos, que no se imaginan. Bueno, menos 500x. Perdón, menos 500, ¿sí o no? Ahora sí. A ver, entonces borremos todo esto. Chicos, no se me vayan a ir, porfa, que necesito que me firmen la asistencia. No se me vayan a ir, por favor, cito. A ver. Pues sí, ¿Quién hay nos que puede borrar. compartir esas hojitas, por Sí, no sé cómo, pero yo me averiguo cómo. Si no, yo todo lo tengo en mis notitas y claramente se los puedo compartir. Chicos, no se me vayan a ir, por favor. Bueno, ¿saben qué? Esperen, ya terminamos este ejercicio. Si quieren, lo van terminando. Yo les envío de una vez la asistencia. Sí. Yo si no, los conozco y sé que se pueden ir. Bueno, muy bien. A ver, asistencia. Chicos, la idea es que lo escriban, pues que la llenen y si tienen alguna sugerencia para conmigo, lo pueden hacer. Ve, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ya vieron mi correo. Excelente. Entonces, por acá les envío la asistencia. ¿Listo? La idea es que... vea, pues, la idea es que la llenen, pongan observaciones, si tienen alguna sugerencia para conmigo, para antivirus, la pueden colocar. Listo. Muy bien, chicos, excelente. Vimos el error. Entonces acá tenemos u de x, u' de x va a ser igual a menos 3x al cuadrado más 6x más 2.800. Y u2' de x, chicos, si les llegó a todos sí, les llegó a todos la lista de asistencia. Díganme si funciona, por favor, que no sé si sea esa. Díganme si les aparece, por favor. Bueno, mientras eso, terminemos este ejercicio Sí, sí, rápido. no, parece, lo estamos haciendo. Listo, de one. Thank you. Entonces me queda menos 6x más 6 más 2, perdón, más 6. Listo. Entonces voy a tener u de 2' de x. Bueno, déjenme yo borro esto por acá. Entonces, recuerden, evalúo esto, los puntos críticos. Entonces evalúo igual a 0. Entonces me va a quedar menos 3x al cuadrado más 6x más 2.800 igual a 0. Esto me queda más, ay Dios, esto es x. Me queda más, pongámosle más o menos 3x, entre paréntesis me queda x menos 2 y al otro lado me va a quedar menos 2.800. ¿Sí o no? Y luego, ahora sí va a tener sentido. A ver, me va a quedar menos, puedo pasar esto a dividir, entonces me queda x igual a, pero espérate que acá no queda eso, queda 2.790, ¿sí o no? 2.7
2,792. 2,792. Dos, 792. ¿Qué puedo hacer? Dividir, entonces me queda x por x menos 2. Eso es igual a menos 2,792. Yo lo hago por acá. 2,792 dividido 3. 930.6. 930.6, entonces va a quedar aquí un x es igual a 930.6 y el otro x va a ser igual a 930.6 menos 2. Bueno, lo evalúo acá. Lo evalúo acá. Igual me sigue dando muy raro. Pero, bueno, lo evalúo ahí y lo único que hago es ver cuál me da negativo, cuál me da positivo y de esa forma yo sé cuál es máximo y cuál es mínimo. Recuerden que si ese valor evaluado en la segunda derivada me da positivo, hablamos de un mínimo. Y si me da negativo, hablamos de un máximo relativo. ¿Listo? Y ya, chicos, bueno, ahí se los dejo para que lo terminen. Miren ejercicios de esto. Esto es fácil de ver. Se llama optimización, máximos y mínimos. Optimización, máximos y mínimos. ¿Listo?